Hola, bienvenidos de vuelta al blog de Carameli. El día de hoy les traigo un video de receta y esta receta es aportación de mi mamá. Gracias, mami. Esta receta, aparte de ser deliciosa, es muy versátil. Al menos en mi familia siempre la comemos en tacos y es una de nuestras favoritas. Pero también la utilizan mucho en fiestas porque es fácil de acompañar con diferentes cosas. La receta de hoy es un horneado de cerdo. Si quieres ver cómo se prepara, sigue viendo este video. Para este platillo vamos a utilizar 2 kilogramos de hombro o brazuelo de cerdo. Vamos a poner nuestra carne en un recipiente. Para condimentarla vamos a usar una cucharada de sal, una cucharadita de orégano, pimienta negra al gusto, también puedes agregar unas cuantas pimientas gordas. Vamos a agregar 2 clavos y una cabeza de ajo pequeña. A continuación molemos nuestros ingredientes en el molcajete y vamos a untar la mezcla en toda nuestra carne. Ya que embadurnamos muy bien toda la carne, la vamos a tapar y la dejaremos reposar en el refrigerador por al menos 4 horas. Yo la dejé reposar durante toda la noche. Después del tiempo de reposo, vamos a poner nuestra carne dentro de la olla de presión. También puedes hacer esta receta en una cacerola normal en tu estufa o en tu horno, pero ten en cuenta que el tiempo necesario para la cocción será mayor. Para el guiso vamos a utilizar 4 chiles guajillos, un chile mulato, una cucharadita de tomillo, una cucharadita de achiote. Si no tienes, puedes reemplazarlo con una cucharada de caldo de tomate deshidratado. No es lo mismo, pero ayuda a dar color y sabor. Agregaremos también media cebolla, media taza de vinagre. Yo estoy utilizando vinagre de manzana, pero la receta original de Oaxaca lleva vinagre de piña, que tiene un sabor mucho más suave. Así que puedes agregar una taza de este si lo encuentras. Y por último, 3 tazas de agua. Como tip, después de desvenar y limpiar tus chiles, puedes agregarles las 3 tazas de agua que pide la receta y dejarlos remojarse por lo menos 1 hora. Esto ayudará a que se suavicen y así se les extrae mejor todo su sabor. Cuando los chiles ya estén suaves, vamos a agregar todos los ingredientes a la licuadora. Aquí pueden ver cómo quedó oscura el agua donde se remojaron los chiles. Eso es sabor y color importante para la receta. Y ahora sí, licuamos muy bien todo. El siguiente paso es colar la mezcla sobre la carne. Agregamos 2 hojitas de laurel y tapamos nuestra olla. Si quieres reducir el tiempo de cocción, un buen tip es partir la carne en trozos más pequeños. Voy a poner la opción de High Pressure y como yo puse la pieza completa, le voy a dar 1 hora de cocción bajo presión. En lo que pasa el tiempo de cocción, podemos tomar la oportunidad de hacer los distintos acompañantes. A mí me gusta poner cebolla morada curtida en mis tacos de horneado. Para prepararla vamos a cortar una cebolla en rebanadas delgadas y en un recipiente agregaremos los siguientes ingredientes. Yo estoy reutilizando este contenedor de cristal porque siempre es bueno reciclar, el planeta te lo agradecerá. Vamos a agregar un diente de ajo partido por mitad, 2 hojas de laurel, una pizca de orégano y lo molemos con nuestros dedos. Vamos a agregar la cebolla dentro del contenedor y la vamos a bañar con 1/4 de taza de jugo de limón. Si no tienes limón, puedes utilizar vinagre. Agregamos una cucharada de sal y rellenamos con agua caliente. Tapamos el contenedor y mezclamos. Y en ratos volteamos el recipiente para asegurar la cocción de toda la cebolla. Antes de servirla, retiramos todo el líquido. Esta receta va muy bien con salsa verde. Para prepararla vamos a calentar un sartén a lumbre media y le vamos a poner aproximadamente 2 cucharadas de aceite. Ponemos a cocer 6 tomates verdes, 5 chiles serranos, 1/4 de cebolla, 3 habaneros para que pique y un ajo. No es necesario pelarlo porque con el calor solito se desnuda.
Ya que se vayan dorando muy bien por la parte de abajo, los vamos a ir volteando. Y cuando ya estén cocidos, los vamos a ir retirando y poniéndolos en un recipiente a que se templen. Una vez que enfriaron un poco, los agregamos al vaso de la licuadora y licuamos. Ya que todos los ingredientes estén licuados, podemos agregar un ramito de cilantro al final y licuamos durante cortito tiempo para que no se muela demasiado y que todavía sea perceptible en la salsa. O también puedes agregarlo picado después. Vertemos nuestra salsa en un recipiente y agregamos sal. Y así queda nuestra salsa verde picosita, lista para hacer feliz a un taco de horneado. Por último, vamos a pelar 3 papas y 3 zanahorias y las vamos a partir en cuadritos. Esta receta es la versión sencilla, puedes también agregar aceitunas o pasas, pero ya eso es opcional. Ya que pasó la hora de cocción de la carne, ponemos la olla en apagado y abrimos la válvula de la presión manualmente para que se libere. Ya que salió toda la presión, destapamos y checamos la carne. Como ya casi está en el punto en el que es fácil deshebrar la carne, voy a agregar la verdura que corté en cuadritos. Ojo, si sientes que tu carne aún está muy dura, puedes agregarle más tiempo de cocción antes de agregar tu verdura. Mi carne ya casi está lista, así que voy a agregar la verdura y voy a agregar también una cucharada extra de sal por toda la cantidad de verdura que estoy agregando. Tapamos la olla y ahora solamente le voy a dar 3 minutos extra de cocción en la opción de presión, solo para que se cocine la verdura. Cuando ya pasaron los 3 minutos, vamos a apagar la olla e igualmente vamos a abrir la válvula de la presión para que se libere. Destapamos y con mucho cuidado checamos. Pueden ver que la verdura ya está suave porque es fácil atravesarla con el tenedor. Y la carne ya se deshebra fácilmente. Así queda listo nuestro horneado. Podemos dejarlo reposar en la olla unos 20 minutos antes de servir, para que se integren aún más los sabores. Servimos el horneado y, como mencioné anteriormente, en mi familia lo comemos en taquitos, pero tú puedes poner el acompañamiento de tu preferencia. Preparamos un taquito, le ponemos un poquito de verdurita, también un poquito de cebollita. No puede faltar su salsita. ¿A poco no se les hace agua a la boca? Y así es como queda nuestra receta ya lista para disfrutarse. Espero te guste esta receta, que como ves no está difícil de preparar. Yo estoy segura de que te va a encantar y se volverá una de tus favoritas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y compartir con tus amistades y en tus redes sociales con el hashtag #elblogdecaramelli, para que podamos ver cómo nos apoyas. Suscríbete a nuestro canal, te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima.